Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión te traigo los resultados presentados de la compañía SDI Group. SDI Group, como sabes, es una empresa que ya he analizado en el canal, una empresa de instrumentación y que es una small cap de Reino Unido, es una empresa muy interesante y realmente esta empresa, como ves, tras la presentación de resultados ha caído un 3%, pero el tema es que esta compañía lleva ya una caída acumulada bastante mayor. Como puedes ver aquí, a lo largo del año lleva una caída del 30% y en el último año una caída del 51%. Realmente, si ves el histórico, la compañía ha tenido un buen desempeño, es una empresa que crece, como ya he explicado en el canal, a base de adquisiciones, es decir, comprando otras compañías, y que por supuesto está en el mismo sector que, por ejemplo, una empresa más grande conocida como es Jude Scientific, y que efectivamente este sector es muy bueno, pero esta compañía digamos que está pasando ahora mismo por ciertas reestructuraciones y también digamos que tiene ciertas dificultades, además de por ser small cap y por reorganizar la parte del equipo directivo y también la parte segmentada de la empresa, que todo esto lo veremos a continuación con los resultados de la empresa. Pues todo esto efectivamente ha afectado negativamente, precisamente porque la compañía, como crece a base de adquisiciones y además ya he explicado en el canal que una empresa que es small cap, que le es más difícil acceder a capital y con los altos tipos de interés el mercado lo percibe con más riesgo, además de ser una empresa pequeña, pues todo esto, más que es una empresa de adquisiciones, es decir, que sí o sí tiene que pedir o solicitar mucha deuda para seguir creciendo de forma inorgánica, todo esto pues son factores que ahora mismo, en este momento, al mercado no le han estado gustando. Por eso, como vemos, la caída de esta empresa ha sido impresionante. E incluso tras la presentación de resultados, como te comentaba, un 3% adicional, además de la caída que ya llevaba descontada la empresa. Por tanto, al final lo que vamos a hacer en este vídeo es mirar por una parte los resultados, ver realmente, y te voy a explicar toda esa parte de reestructuración. Por tanto, este vídeo puede que se alargue un poco más de lo normal porque no es simplemente ver los resultados, sino hay que profundizar un poco más en todo lo que nos comentan, porque hay muchos cambios y aquí es donde hay que valorar si esta empresa de aquí en adelante merecerá o no la pena. Y también, por supuesto, al final voy a hacer una pequeña valoración o estimación en base a la información que nos dé el equipo directivo. Por tanto, lo primero que voy a hacer es irme al Investor Relation. Como sabes, esta es la web de la compañía de SDI Group, y si subo aquí un poquito más, aquí en noticias regulatorias, que es donde suelen poner ellos la información, fíjate que aquí tenemos el 30 de julio, es decir, yo estoy grabando esto según acaba de salir este informe, y vamos aquí a resultados del final. Recuerda que están presentando esta compañía realmente el final del ejercicio fiscal 2024, es decir, para ellos es ahora mismo no el Q2 como es para otras empresas, sino para ellos es el Q4 de 2024, es decir, es parecido más o menos a la compañía de Endava, que también, como te explicaba, a mitad de año terminaba el año fiscal 2024 y luego los siguientes trimestres ya sería 2025, pues para esta compañía digamos que también cambia un poco. Entonces, como ves, realmente esto nos están hablando del 30 de abril, es decir, que aunque llegue ahora los resultados, recuerda que es una empresa pequeña, aunque lleguen los resultados el 30 de julio, como puedes ver, realmente esto acabó el 30 de abril, es decir, que vamos a ver los resultados finalizados del año a 30 de abril de 2024. Bien, aspectos destacados de la compañía: se ha renovado el equipo de gestión, lo que te comentaba, la directiva ha sufrido ciertos cambios, evidentemente el CEO, que era el que también hacía adquisiciones y era muy bueno, pues se ha ido, el principal de la empresa, y esto también fue un motivo del por qué el mercado ha castigado también más aún a esta compañía, porque es que precisamente esta empresa que crece de forma inorgánica, el CEO hacía buenas adquisiciones y ahora han tenido que cambiar esa parte, y se ha perfeccionado también la estrategia para lograr un crecimiento sostenible. Es decir, renuevan el equipo directivo y ha habido un cambio de estrategia, más inversiones en capacidades comerciales y operativas. Luego también se completó una revisión estratégica que condujo a una resegmentación de la cartera en 3 áreas. Esto lo veremos ahora porque la compañía, tal y como ya te he explicado en el canal, tenía 2 segmentos claramente diferenciados, que eran Digital Imaging por una parte y por otra parte Sensor and Control. Y ahora digamos que las áreas que va a tener la compañía es equipos de laboratorio, sensores de industria y científicos y productos industriales y científicos, lo que permitió mayores sinergias para negocios complementarios. Recuerda que la compañía lo que quería hacer es, una vez había hecho esas
adquisiciones, lo que hay que hacer es también crear sinergias, es decir, que esa unión de esas nuevas adquisiciones pues entre en sincronía con la empresa, con el resto de empresa, y por tanto se optimicen costes, se mejoren márgenes y digamos que se optimice más la empresa para que la capacidad productiva de la empresa aumente. Y todo esto, bueno, pues es positivo y ahora veremos si tiene o no sentido. Luego, adquisición de PIC Sensor, es decir, entre paréntesis, PIC, continuando con su historial de adquisiciones que mejoran las ganancias. Hicieron una adquisición, PIC Sensor, que como ves o como veremos ahora también ha sido algo importante porque la han adquirido por muy poco. Luego también trayectoria del grupo de crecimiento de los ingresos anualizados y beneficio operativo ajustado a 5 años del 28% y 20% respectivamente. Esto nos están comentando que realmente digamos que la trayectoria hasta ahora ha sido impresionante de la empresa, pero por supuesto, como hemos visto que en bolsa ha descendido, evidentemente esto nos hace pensar que los resultados no han sido buenos. Y efectivamente, si miramos aquí un poquito más abajo la parte de resumen financiero, fíjate que los ingresos fueron de 65,8 millones de libras, año fiscal 2023 67,6. Es decir, consiguieron más en el año 2023 que en 2024. Disminución de los ingresos orgánicos en moneda constante del 0,5. Es decir, que de moneda constante los ingresos o la parte orgánica decrece un 0,5% a 8,5 millones. Se excluyen los ingresos del año fiscal 2023 por COVID de 2019 y crecimiento de los ingresos del 10,7 por adquisiciones. Es decir, que la compañía al final, como puedes ver, digamos que la parte orgánica decrece, pero la parte de adquisiciones aporta un 10,7. Luego, si seguimos leyendo, el desempeño de los ingresos del año completo refleja una contracción en ATIX, una mejora en SVS y una situación prácticamente estable en los otros negocios, junto con una contribución del año completo de LTE y FAST y PIC, y que fue adquirido este año. El beneficio operativo ajustado de 9,6 millones de libras comparado con el año fiscal anterior, que fue de 12,8, es decir, también ha descendido, con un beneficio operativo reportado de 7,3 millones frente a los 6,8 millones de libras. Es decir, que digamos que la parte reportada mejoró, pero la parte ajustada decreció, supuestamente porque la parte de los ajustes es por esas partes o contratos que tienen que ver con la parte de la pandemia que han distorsionado los resultados. Y como dicen aquí, se incluye la mezcla de ventas del año fiscal 2023, 8,5 millones de ingresos por el alto margen de la parte de la pandemia. Luego, la utilidad ajustada antes de impuestos, es decir, el beneficio antes de impuestos fue de 8 millones, cuando el año fiscal 2023 fue de 11,8 millones de libras, con unos beneficios declarados antes de impuestos de 5,7 millones comparados con las 5,8, es decir, también decrecen. En cuanto a EPS diluidos ajustados, 5,78 con respecto a lo de 2023, que fue 9,02, que como ves hay una gran diferencia. Luego el efectivo generado por operaciones fue de 9,4 millones de libras, cuando en el año fiscal o en el ejercicio fiscal 2023 fue de 10,9, es decir, también menos. Y luego en cuanto a deuda neta, deuda menos el efectivo excluyendo arrendamientos, fue de 13,2 millones, cuando el año fiscal 2023 fue de 13,3, es decir, que también ha descendido un poquito, a pesar de los 3,4 millones de libras de gastos relacionados con adquisiciones. Es decir, que la compañía nos ha dicho que, bueno, le queda esa casa, a pesar de que han tenido que hacer también esas adquisiciones. Como ves, en general, o en términos generales, los resultados con respecto al año pasado de SDI son peores en todos los aspectos, tanto en la parte de ingresos, en la parte de beneficio operativo, beneficio neto y también en cuanto a EPS, es decir, que claramente han digamos, decrecido o han generado menos beneficios, menos ingresos, etcétera, y por eso puede estar en principio justificada esta caída. Pero recuerda que esta compañía, por supuesto, ya lleva una caída acumulada bastante grande. Entonces, al final del vídeo, como te digo, habrá que valorar realmente si esa caída del todo está justificada o no, y si ahora mismo esta empresa puede ser o no una buena oportunidad. Si seguimos leyendo un poquito más, lo más destacado después del final del periodo, se agregaron recursos internos adicionales de
después del final del periodo para respaldar el crecimiento orgánico e inorgánico. Y a 30 de junio de 2024 la generación continua de efectivo ha aumentado el margen de maniobra de la línea de crédito a 11,5 millones de libras sin auditar, más 5 millones de micro, aquí se refiere, entiendo, de millones, más 5 millones adicionales, proporcionando capacidad para financiar futuras adquisiciones. Es decir, que la compañía, como ves, sigue queriendo aplicar esa estrategia de crecimiento por base de adquisiciones. Esto, como sabes, ahora mismo al mercado no le gusta, sumado con que es una small cap y que evidentemente, aparte de estar poco seguida por el mercado, encima pues tiene más riesgo, tiene que tirar de deuda, los tipos de interés siguen altos. Es verdad que a medida que se vayan bajando los tipos de interés, pues es posible que esta empresa tenga más facilidades o le salga más barato hacer esas adquisiciones, pero todo esto son riesgos que por supuesto tiene en cuenta el mercado y precisamente por eso digamos que esta compañía está cotizando con tanto descuento. Luego, en cuanto a panorama, fíjate que las acciones de gestión en el segundo semestre del año fiscal 2024, es decir, los dos primeros trimestres de este año 2024, que para ellos son el tercero y el cuarto, y el año fiscal 2025 hasta la fecha, es decir, el segundo semestre, lo que sería el tercer y cuarto trimestre para nosotros, para ellos sería el segundo semestre, que sería para ellos de 2025, está teniendo un efecto positivo. Esto es una cosa que ellos ven buena. Al mismo tiempo, una mayor incentivación del personal por debajo del nivel de la junta directiva y una visión conservadora sobre ciertas oportunidades de venta dan como resultado una reducción de la orientación para el año fiscal 2025. Es decir, a pesar de presentar también los resultados negativos del año completo o el ejercicio fiscal 2024, para 2025 reducen su guidance, es decir, que realmente esperan que para 2025 no esperan recuperarse, sino incluso lo reducen para ser más conservadores o porque realmente ven que a lo mejor van a tardar más en recuperarse. Luego, tras la conclusión de la revisión estratégica, el grupo está ahora bien posicionado para el futuro y espera que el crecimiento orgánico y a largo plazo se sitúe en el rango de entre el 5 y 8%. Ten en cuenta que esta compañía antes ya crecía prácticamente a doble dígito de forma orgánica. Ahora más o menos nos están diciendo que crecerán entre un 5 y un 8% orgánico. Orgánico, recuerda que significa sin contar adquisiciones. La compañía, por supuesto, va a hacer adquisiciones y esas adquisiciones aportan un crecimiento a la empresa que, como sabes, eso puede ser, como nos explicaron anteriormente, que una de las últimas adquisiciones aportaba un 10,7% de crecimiento, pero eso es crecimiento inorgánico. De forma orgánica, que es lo que más o menos es recurrente, pues sería del 5,8%, y como esto también es menos, pues eso quiere decir que estamos ante una empresa que orgánicamente crece menos. Y luego, cartera de adquisiciones que le ofrece potencial para una o más adquisiciones para el año fiscal 2025. Es decir, que ahora mismo ellos también ven que pueden seguir haciendo al menos una o varias adquisiciones para este próximo ejercicio fiscal 2025 que empieza o empezó a partir del 30 de abril de 2024, cosa que esto hay que tenerlo en cuenta. Luego aquí podemos leer las palabras que nos ha dicho el director ejecutivo o el CEO Stephen Brown, que dice: nos complace informar de estos resultados obtenidos a pasar de un contexto macroeconómico complicado. Nuestra estrategia perfeccionada para impulsar el crecimiento orgánico en todos los negocios de nuestra cartera, junto con nuestro historial probado con adquisiciones que mejora el valor, fortalecerán la propuesta de SDI. Con nuestro equipo de gestión renovado, nuestra revisión estratégica completa y nuestro enfoque de 3 mercados finales globales distintos y complementarios, estamos bien posicionados para ofrecer un crecimiento sostenible desde una base estable y crear valor para nuestros accionistas. Es decir, que ellos ven de aquí al futuro pues algo positivo. Por supuesto, se han estado reestructurando, como te digo, tanto la parte del equipo directivo como también la empresa, como veremos ahora, los segmentos y por supuesto estructuración o reestructuración de costes, creando sinergias entre adquisiciones y la propia matriz de la empresa. Todo esto evidentemente hace que sea complicado y que la empresa pues tenga unos años, vamos a llamarlo así, de transición, y por eso digamos que están pasando o hemos visto estos resultados negativos en este ejercicio
ejercicio 2024 y por eso han bajado el guidance para 2025. Si seguimos bajando un poquito más, aquí nos hablan más sobre la empresa y lo interesante es que de aquí, una cosa que me gusta de esta empresa es que nos dan muchísima información que es interesante. Por ejemplo, aquí nos hablan del histórico o el historial de entrega, es decir, que realmente cómo ha ido la evolución de la empresa desde el ejercicio anterior y las adquisiciones que han hecho y lo que han aportado hasta ahora. Si seguimos aquí, por ejemplo, oportunidades de mercado, fíjate que SDI es un buen ejemplo de Reino Unido. El éxito de la ingeniería uniendo empresas altamente especializadas e innovadoras y ayudándolas a crecer al tiempo que ofrece a los inversores exposición a una amplia gama de tecnologías y mercados finales. Estamos viendo una buena demanda de las ofertas de las empresas en nuestra cartera en el mercado y también una sólida cartera de empresas interesantes como posibles adquisiciones. Si bien consideramos adquisiciones en el extranjero, es decir, estas adquisiciones ellos tienen claro que quieren seguir expandiéndose a nivel internacional cuando mejoren, pero que por supuesto de momento donde más se encuentran valor es en Reino Unido, que como pone aquí sigue siendo el terreno de casa fértil para nosotros y la calidad de Reino Unido, la innovación continúa siendo fuerte. Además, aquí luego nos hablan de la junta directiva, por supuesto de los cambios que ha sufrido, del equipo que consta actualmente con 500 empleados del grupo, al mismo tiempo el panorama, que esto es lo interesante, es decir, cómo ven de aquí al futuro. En los últimos 10 años hemos aumentado nuestra facturación de 7 millones a 65 millones de libras con beneficio operativo ajustado de 57.000 libras a 9.6 millones de libras y el precio de las acciones ha aumentado de alrededor de 14 peniques a 66 peniques. Ten en cuenta que esta compañía ha llegado a cotizar a prácticamente 2 libras. Es decir, que a pesar de toda esta caída, el rendimiento que ha ofrecido para los accionistas desde su salida a bolsa ha sido impresionante, como veremos luego. Nuestra capacidad para identificar y comprar empresas a un precio razonable y respaldar su crecimiento orgánico continúa impulsando este desempeño. El Consejo de Administración se mantiene firme en su estrategia de seguir generando efectivo, buscar más adquisiciones y mejorar su desempeño, y creemos que contamos con el equipo de gestión adecuado para seguir cumpliendo con nuestros accionistas. La industria manufacturera enfrenta muchas preocupaciones macroeconómicas, pero nuestra amplia gama de empresas de nicho y los vientos de cola estructurales en varios de nuestros negocios, porque recuerda que ellos hacen varios tipos de adquisiciones y tienen varias líneas de negocio, junto con las acciones impulsadas por la revisión estratégica recientemente completada, nos dan motivos para mirar hacia el futuro de SDI con confianza. Es decir, que ellos ven el futuro esperanzador. Si seguimos bajando un poquito más, aparte de que nos hablan de descripción general, es decir, más información sobre el crecimiento sostenible, luego en cuanto a rendimiento financiero, me gustaría destacarte la siguiente parte, que es la adquisición a mitad de año de Peak Sensor, que contribuyó con 1 millón de libras en ventas. Es decir, esta adquisición ha hecho que la compañía sume 1 millón de libras en ventas más. Pero lo interesante es que si bajamos aquí, fíjate que nos dice, los gastos relacionados con adquisiciones ascendieron a 3.4 millones de libras, 2.4 millones de libras para la adquisición de Peak Sensor. Es decir, han pagado 2.4 millones para Peak Sensor cuando esta compañía ha contribuido con 1 millón de libras en ventas. Es decir, han pagado 2.4 veces ventas, o dicho de otra manera, en 2.4 años aproximadamente recuperarán la inversión de esta adquisición por facturación, no por beneficio, pero sí por supuesto por facturación, cosa que es interesante porque eso quiere decir que han pagado un precio razonable. Luego, si seguimos mirando aquí, hay más información sobre la parte de revisión operativa, que esto, como digo, es interesante que te lo leas, pero aquí en la parte de estrategia, fíjate que en 2024 el grupo implementó un nuevo marco estratégico para garantizar el éxito sostenible en un entorno de mercado dinámico. Este se centra en dos áreas clave que están estrechamente alineados con nuestro objetivo de crecimiento a largo plazo: iniciativas de crecimiento para los negocios de cartera, crecimiento orgánico, es decir, quieren mejorar el crecimiento orgánico, y adquisiciones que mejoren el valor, crecimiento inorgánico. Es decir, las dos formas de crecer de esta compañía es mejorar crecimiento orgánico, que ahora mismo recuerda que han dicho que más o menos las estimaciones para 2025 esperan que se sitúe en el rango del crecimiento orgánico del 5 o 8%, aunque le llaman largo plazo, realmente están hablando de a 3 años vista, pero que esperan que ese crecimiento orgánico vaya creciendo, y al mismo tiempo la parte de adquisiciones también. Luego, nuestra estrategia de crecimiento orgánico prioriza la innovación continua de productos, la capacidad operativa y la expansión de nuevos mercados geográficos. Es decir, que ya nos están diciendo que esperan ampliar
ampliarse a nuevos mercados internacionales. A medida que nuestra base de clientes y productos crece, nuestro objetivo es aumentar los flujos de ingresos recurrentes y repetidos a través de los servicios, soporte, actualizaciones y reemplazos. La estrategia de adquisición aprovecha nuestra experiencia de gestión, disciplina financiera y criterios estrictos para identificar objetivos que aceleren el crecimiento general y de la diversificación. Este enfoque fortalece nuestra presencia en los mercados existentes y nos posiciona para ingresar a nuevos mercados alineados estratégicamente. Es decir, que esperan que con toda la experiencia que han tenido de aquí a años para atrás, pues seguir haciendo exactamente lo mismo para poder hacer nuevas adquisiciones y por tanto aportar valor a la empresa y a los accionistas. Aquí nos dicen que la estrategia surgió de los siguientes motivadores del grupo: crecimiento a través de adquisiciones y desarrollo interno, comprar y construir, enfoque en lograr un crecimiento orgánico e inorgánico sostenible. Es decir, ya no solo se trata de hacer adquisiciones como hacía el CEO anterior y evidentemente luego no optimizaba del todo bien, aunque sí es verdad que eran buenas adquisiciones porque las compraba baratas, pero en este caso digamos que lo que se trata es de comprar y optimizar para luego seguir comprando y seguir optimizando para asegurarse de que el crecimiento inorgánico es bueno y que el crecimiento orgánico crece. Luego la parte de fuerte generación de flujo de caja, esencial para facilitar la estrategia de compra y construcción, es decir, de seguir haciendo adquisiciones. Luego, como punto 3, adquisiciones estratégicas, es decir, priorizar fusiones y adquisiciones impactantes que maximicen la creación de valor para el grupo cuando sea posible, creando un impacto de doble impacto con beneficios sinérgicos, es decir, que gracias a las sinergias entre las dos empresas se beneficien y multipliquen por mucho esos beneficios de ambas compañías. Luego, compromiso transparente con los accionistas, nos comprometemos a cumplir nuestra estrategia y demostrar la propuesta de valor a nuestros accionistas. Es decir, que también digamos que esperan que todo esto aporte valor a los accionistas y ser más transparentes. Luego, en cuanto a adquisiciones y desinversiones, aquí nos hablan de las adquisiciones y también algunas desinversiones que han hecho. Por ejemplo, fíjate que aparte de Peak Sensor, en línea con nuestro enfoque de maximizar sinergias en operaciones, ingresos, rentabilidad y mercados, desinvertimos estratégicamente en Unifor Engineer, adquirida por el grupo en enero de 2021, en febrero de 2024. Realmente esto lo que quiere decir es que ellos también han tenido que desinvertir, es decir, han hecho inversiones que han vuelto para atrás precisamente porque han visto que no sale rentable y por tanto al final se están quedando con las partes del negocio que más optimizadas están o aquellas adquisiciones más valiosas para la empresa. Lo interesante es que además aquí, a modo de resumen, me complace informar estos resultados obtenidos a pesar de un contexto macroeconómico complicado, como nos comentaba antes. Es decir, esto es lo que comentaban y por supuesto la idea es seguir creando valor para los accionistas. Pero ahora llegamos al punto más importante y es la nueva estructura de segmentación. Esta compañía, como te comenté antes, tenía dos segmentos claramente diferenciados. Por un lado tenía Digital Imaging y por otra parte tenía Sensor and Control. Esto ya lo expliqué en el primer vídeo que traje al canal hablando de la empresa, donde explicaba más el análisis en profundidad de la empresa. Ahora ya eso no va a ser así, sino resulta que ahora la estructura actual de los segmentos, que comprende imágenes digitales y sensores y control, es lo que te acabo de comentar, está vigente desde 2019. Tras una revisión estratégica en 2024, el Consejo considera que esta estructura de segmentos ya no es adecuada para las necesidades futuras por las nuevas adquisiciones que han ido haciendo. Por lo tanto, el grupo ha decidido crear los siguientes tres segmentos con efecto a partir del inicio del ejercicio fiscal 2025. Es decir, como ya terminó el ejercicio fiscal 2024, a partir de ahora vamos a empezar a ver estos tres segmentos: equipos de laboratorio, sensores industriales y científicos, productos industriales y científicos. En equipos de laboratorio, que comprende las empresas, recuerda que estos son adquisiciones que hizo la empresa, y si no sabes qué es lo que hace cada una de estas partes, realmente si vamos aquí a SDI y vamos por ejemplo a la parte de presentación para ver realmente el informe anual, fíjate que aquí podemos descargar este informe, que yo ya lo tengo realmente por aquí, donde realmente se nos abre esto, y fíjate que bajando un poquito más, aquí ves que tienes exactamente lo que tiene en cartera la compañía. Le doy aquí a traducir, por ejemplo, para que lo veas, y ves que cada segmento
que hay aquí, que tiene la compañía, hay una breve explicación sobre lo que hace. Así que si no lo conoces, o te recomiendo que vayas a ver el primer vídeo que traje al canal, o aquí también tienes, por supuesto, la explicación básica de qué es lo que hace cada una de estas partes. Bueno, pues en este caso, en la parte de laboratorio están estas de aquí, en la parte de sensores industriales y científicos están estas que ves aquí, y en productos industriales estas de aquí. Así que al final digamos que esta es la nueva estructura de la compañía, que por supuesto esto servirá para reorganizar mejor y que la estructura de la empresa tenga más sentido debido a las adquisiciones que han ido haciendo. Luego, en cuanto a ingresos y ganancias, aquí nos dicen exactamente la misma explicación de los resultados que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, los ingresos del grupo se redujeron un 2.7% desde los 67,6 hasta los 65,8 millones, es decir, todo esto que te he ido explicando es lo que fue anteriormente. Y por supuesto, pues como digo, esto es interesante que te lo leas para ver cada segmento. Por supuesto, recuerda que hasta ahora estaban los dos segmentos que te estaba diciendo de Digital Imaging y Sensor and Control, es decir, que aquí, por ejemplo, nos hablan también de cada segmento y del crecimiento o márgenes que ha tenido. Esto también es interesante que te lo leas, pero luego digamos que la segmentación revisada, que aquí es lo que te comentaba, pues esto es lo que quedaría para el año siguiente o para el año final del próximo año. Aquí fíjate que en cuanto a ingresos sería equipos de laboratorio, sensores industriales y científicos y productos industriales y científicos, que es decir, digamos que esto de aquí, como ha sido los resultados, nos lo han reestructurado o nos lo han adaptado para que entendamos cómo quedarían los ingresos, que por supuesto son de esos 67 millones a 65 millones, pero al final aquí está distribuido de esta manera, donde ves que la parte de equipos de laboratorio creció de 24 millones a 26 millones, sensores industriales pasó de 15.800.000 a 16 millones y la parte de productos industriales científicos es la que decreció de 26,8 millones a 22,8. Y luego en la parte operativa de beneficio operativo también tiene la nueva segmentación, donde por ejemplo en la parte de equipos de laboratorio el beneficio operativo creció, luego fíjate que más o menos se mantuvo plano en sensores industriales y científicos, y luego en productos industriales aquí es donde hubo un fuerte decrecimiento, y luego unos costes adicionales que por supuesto se vieron reducidos, lo que al final hace que el grupo entero tenga un beneficio operativo menor de 12 millones a 9 millones y medio. Luego, por supuesto, aquí también nos hablan de la parte de activos intangibles, inversiones en investigación y desarrollo, también desinversiones, costos de reorganización. Como ves, realmente aquí te lo explican todo en detalle. Esto, por supuesto, es interesante que te lo leas todo en completo porque lo explican muy detalladamente, pero si seguimos bajando, aquí incluso nos hablan del modelo de negocio por si no sabes qué hace la compañía. Por ejemplo, aquí nos dice que cotiza en el índice AIM, que se especializa en la adquisición y desarrollo de cartera de empresas que diseñan y fabrican productos para el uso del mercado de equipos de laboratorio, sensores industriales y científicos, etcétera. Todo esto ya te lo he explicado en el primer vídeo de la compañía, es decir, tienes más información para conocer sobre la empresa, indicadores clave de rendimiento, y aquí lo interesante es que empiezan los primeros estados financieros, en este caso la P&L. Aquí, por ejemplo, podemos ver que al finalizar el año vemos las ganancias de 67 millones a 65 millones. Por supuesto, hay notas, que estas notas recuerda que hay que digamos leérselas para ver si hacen ciertos ajustes o qué es lo que ha ocurrido. Luego, por supuesto, aquí nos hablan de otros ingresos, que ha sido una reducción. Los costes de operación, o sea, los costes operativos pasan de 60 millones a 58 millones, es decir, se reducen, lo que hace que, a pesar de tener unos menores ingresos, el beneficio operativo haya aumentado, como puedes ver, cosa que es positiva. Luego, los gastos netos de financiación, por supuesto, como han hecho adquisiciones, son mayores. Luego, el beneficio antes de impuestos, que al final es algo menor, y luego la ganancia del año, que sería el beneficio neto, es un poquito mayor, como puedes ver, de 3.900 a 4.254, y las ganancias del año después de ajustes al final se quedan más o menos igual. Y si bajamos aquí incluso a los EPS, fíjate que pasa de 3.72 a 4.4, lo que quiere decir que ha habido un crecimiento interesante. Luego, por supuesto, en cuanto a la parte del balance, fíjate, y esto es interesante,
que tenemos la parte de activos corrientes y activos circulantes, es decir, activos a largo plazo y a corto plazo, igual que pasivos a largo plazo y a corto plazo. Aquí podemos ver, por ejemplo, los activos intangibles, activos arrendados por derecho de uso, propiedad, planta, equipos, etcétera, etcétera. Y también digamos que a corto plazo, fíjate que en cuanto a inventario se reduce de 13,5 millones a 10,5 millones, luego aumenta un poco las cuentas por cobrar de 11,9 a 12,6. También tenemos aquí el año 2022, pues si quieres compararlo para que veas que ha habido también un crecimiento. Y luego, por ejemplo, el efectivo y equivalente, que ha pasado de 2,7 millones a 1,4 millones, lo que al final hace unos activos circulantes de 28 millones a 24 millones que han pasado. Luego, por supuesto, si vamos a la parte de pasivos, aquí tenemos préstamos, que fíjate que 21,9 millones a 20,6 millones. Provisiones, la compañía cuando aprovisiona es por un supuesto gasto que puede tener o algo que aparta, que no se sabe si puede ser o no puede ser. Impuestos diferidos, que también seguramente tendrán que terminar pagando. Luego cuentas por pagar, que si te fijas se ha reducido bastante. Luego provisiones por aquí, y también préstamos, que digamos que en este caso, como es a corto plazo, de 745.000 libras a 841.000 libras, cosa que esto también es interesante. Al final llega a una equidad total o a un patrimonio neto total de 41 millones a 45 millones, cosa que también es bueno tenerlo en cuenta, aunque como sabes, en esta empresa, sobre todo por la parte de intangibles, digamos que no hay que tenerlo tan en cuenta. Si bajamos un poquito más y aquí vemos la parte de los flujos de caja, es decir, entradas y salidas de capital, fíjate que aquí vemos, por ejemplo, la parte del beneficio antes de impuestos, que es de donde realmente parten ellos. Luego le suman depreciación y amortización, que como sabes no es una salida de caja real. Luego, por supuesto, costes e ingresos financieros, deterioros por valor de intangibles, tributación de cuentas, disminución de provisiones, todo esto que se supone que no ha supuesto una salida de caja real. Efectivo generado por las operaciones 9,3 millones frente a los 10,8 millones del ejercicio fiscal anterior, pero luego después de estos ajustes al final llegamos a un efectivo generado para hacer actividades operativas, es decir, disponible, de 5,8 frente a los 7,7. Al final, después aquí llegamos a la parte de actividades de inversión, actividades de financiación. Como sabes, aquí por ejemplo está el CAPEX, que como ves es interesante tenerlo en cuenta. Y por supuesto aquí en cuanto a actividades de financiación, fíjate que hay reembolsos de arrendamiento, dividendos pagados, porque esta empresa digamos que paga dividendos a subsidiarias, productos de préstamos bancarios porque se endeuda precisamente para hacer esas adquisiciones, reembolso de préstamos, es decir, parte de esa deuda que devuelven, y al final pues digamos también emiten algunas acciones para financiar parte de esas adquisiciones. Total, aquí puedes ver como a principio de año tenían 2.700.000 libras y acabaron con 1.400.000 libras, cosa que esto más o menos nos dice que, como ves, la empresa ha tenido que invertir en el negocio, optimizar, reestructurarse, y por supuesto también ha generado menos beneficio, menos ingresos, etcétera, etcétera. Pero todo esto se presupone que si lo van arreglando, pues al final la compañía vuelva a la senda de crecimiento. Luego aquí abajo hay muchísima más información con ciertos ajustes, información, etcétera, pero yo creo que con todo lo que te he contado más o menos te has hecho una idea que, en primer lugar, esta compañía es una empresa small cap, es una empresa de Reino Unido, es decir, un mercado castigado, una empresa pequeña, una empresa que evidentemente el mercado hay ineficiencias porque no tiene mucho seguimiento por la compañía. Luego, al mismo tiempo, además de eso, encima es una empresa que necesita crecer por adquisiciones, que también es verdad que tiene una parte orgánica, pero que esa parte orgánica para el próximo año 2025 y los consecutivos espera crecer entre el 5 y 8% orgánico, más adquisiciones. Por supuesto, también está la incertidumbre del cambio del equipo directivo, es decir, han pasado muchas cosas con esta empresa, y es decir, tiene digamos como todos los ingredientes para que precisamente, tal y como te decía, el mercado haya tumbado esta compañía en bolsa más de un 50% en el último año, y como puedes ver incluso desde máximos, incluso digamos que desde 211 peniques o 2,11 libras por acción a prácticamente los 0,65 libras o 65 peniques por acción. Entonces, al final, lo interesante o lo que debemos entender es que esta caída, en primer lugar, este menos 3% sí está justificado, pero ahora hay que entender qué valoración tiene la compañía, si realmente hay potencial,
qué riesgo hay, si realmente esta empresa tiene la capacidad de reestructurarse, de hacer estos cambios y de seguir haciendo las cosas bien como las hacía en el pasado antes de todos estos cambios, y por supuesto también si la economía va a favorecer el crecimiento y desarrollo de esta empresa. Entonces, para eso me voy a ir aquí a Ticker, donde por supuesto, como sabes, podemos ver el gráfico de la compañía. Aquí, por ejemplo, fíjate que a 5 años lo interesante es que realmente, como te decía, ha tenido ya un crecimiento del 4% o 5% anualizado para los accionistas, e incluso con toda esta bajada, que ha sido una bajada enorme, como puedes ver, del 60 y pico por ciento, aún así, fíjate que en todo el histórico ha aportado o hubiera aportado desde el principio un 9% de rentabilidad anualizada para los accionistas, es decir, que a pesar de todos los problemas que ha tenido esta compañía, la rentabilidad desde el principio de su cotización es bastante interesante, pero como te digo, es una empresa microcap, small cap, es decir, empresa muy pequeña. Como puedes ver aquí, claramente se ve que capitaliza a 69 millones de libras, es decir, como puedes ver, prácticamente es una microcap, no llega ni a 100 millones, lo que quiere decir que eso hace que la ineficiencia por parte del mercado, de los institucionales, etcétera, etcétera, sea todavía mayor, porque ningún institucional, aunque quiera, puede invertir en esta compañía por la baja capitalización que tiene, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y fíjate que aquí, a modo de resumen, ves que la compañía estaría cotizando NTM, es decir, forward per a 11,55 veces y price free cash flow 16 veces. Y por supuesto la compañía tiene 1,67 deuda neta EBITDA. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque esto quiere decir que a un mayor apalancamiento en momentos de riesgo, siendo una empresa pequeña que crece a base de adquisiciones, pues no es precisamente el tipo de compañía que le gusta al mercado. Recuerda que también en el canal te he hablado de otra empresa muy parecida que ha estado en reestructuración y que ahora lo está haciendo bien y se ha estado recuperando, es decir, que esa empresa crecía a base de inorgánico y ha hecho la transición a crecimiento orgánico. Te estoy hablando de CTS, que puedes ver los vídeos en el canal. Y por supuesto, esta compañía, aunque es verdad que no está dentro del mismo sector, sí estamos hablando también de una empresa que está en un mercado secundario, está en el Reino Unido y la otra estaba en Canadá. Por supuesto, son empresas pequeñas, son empresas que crecían de forma inorgánica y no les gustaba el mercado porque tenían que apalancarse mucho para crecer de forma inorgánica, y es verdad que la otra empresa se ha centrado en el crecimiento orgánico y ahora el mercado está pagando mayores múltiplos por esa empresa, y de hecho puedes ver cómo después de la caída la recuperación ha sido interesante, y quizás con SDI podamos ver lo mismo. ¿Por qué? Porque también resulta que si miramos comparables, una empresa clara que es, digamos, el ejemplo, pero de empresa más grande como SDI, es Jux Scientific. Jux Scientific se dedica básicamente a lo mismo, pero es una empresa que tiene mucho más tamaño y ha tenido mucho más crecimiento. Está en un sector donde realmente, digamos que los players no son muchos, es decir, no hay muchos competidores. Por tanto, los pocos que hay se benefician mucho porque digamos que parte de sus productos son críticos para los clientes, es decir, son muy necesarios, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Si es verdad que porque SDI es una empresa muy pequeña, hay que tener en cuenta en nuestra tesis la posibilidad de que por esta compañía, al igual que por desgracia hicieron con Relatec, pues que por esta compañía también hagan una adquisición, o mejor dicho, una OPA, una compra de esta compañía, que lo haga otra compañía. No estoy diciendo que sea Jux Scientific, puede ser cualquier otra, pero que al final, digamos que como es tan pequeña, digamos que otra compañía más grande podría absorberla mucho más fácil, y digamos que ahí pues se acabaría nuestra tesis o nuestra rentabilidad. Es verdad que en el caso de Relatec pues fue una pena porque no llegó a crecer tanto, porque esa empresa tenía un potencial de multiplicar por 4 por 5 en pocos años, porque realmente estaba creciendo muy bien y tenía mucho potencial. Y en el caso de SDI es verdad que se está reestructurando, está haciendo ciertos cambios, pero también se está centrando en el crecimiento inorgánico y en optimizar también la parte orgánica. Y por tanto, si todo esto lo tenemos en cuenta, más lo que podemos esperar a nivel macroeconómico, es decir, que se recupere el mercado, que se recupere la economía, que baje los tipos de interés, que baje la inflación, etcétera, etcétera, esta compañía, que es una small cap o micro cap, es de las más beneficiadas porque puede acceder a más capital y por tanto financiarse más para seguir haciendo adquisiciones.
Y aunque de forma orgánica sí es verdad que nos han dicho que a lo mejor esperan crecer entre un 5 y un 8%, es decir, menos de lo que estaban creciendo antes de forma orgánica, lo cierto es que también a eso hay que sumarle el crecimiento inorgánico. Si el crecimiento inorgánico les permite crecer gracias a que hacen buenas adquisiciones a tasa de doble dígito, eso quiere decir que al final tenemos que sumar la parte inorgánica con la parte orgánica. Por tanto, un 10 más un 5 es un 15% anual, o un 10 más un 8 es un 18% anual. Así de sencillo. Y por supuesto, aparte de eso, si la compañía optimiza esos negocios y el crecimiento orgánico del 5 pasa al 6, pasa al 7, pasa al 8 y en los siguientes años incluso vuelve como anteriormente a crecimiento de doble dígito, pues estaríamos hablando incluso de un potencial upside enorme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, como ves, en principio, con todo lo que te he comentado, ves que hay muchos puntos que no están claros. Entonces, también hay que ser honestos a la hora de analizar una empresa. Cuando estamos analizando una empresa, por ejemplo, si yo te traigo una empresa más grande, más segura, más estable, aunque tenga menos crecimiento, se ve claramente que es muy difícil que las estimaciones que se hacen para esa compañía no se terminen cumpliendo. ¿Por qué? Porque digamos que si analizas el sector, la empresa, la industria, realmente sí ves que a nivel macroeconómico, por muchos problemas que puedan aparecer, esa compañía en concreto, no te estoy hablando de ninguna en particular, sino de todas las que te he traído en el canal, todas esas grandes que son resilientes, con ventajas competitivas, por ejemplo, pueden ser las del sector lujo, tipo Ferrari, Hermès, Louis Vuitton, etcétera, etcétera, que esas empresas, a pesar de que los entornos macroeconómicos son complejos, son difíciles, esas compañías, en caso como Louis Vuitton, de a lo mejor no crecer, decrecen, pero muy poco, es decir, son resilientes, pero luego tienes empresas súper resilientes como Hermès o Ferrari, o incluso empresas como ASML que tienen prácticamente monopolio de mercado, o incluso empresas como Nvidia que tienen una mayor cuota de mercado. Sí es verdad que todas esas empresas en ciertos momentos o por las valoraciones pueden estar altas, etcétera, pero todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, ya que en momentos puntuales sí pueden haber ciertos años malos. Ahora bien, como te decía, hay que ser honestos con nuestra valoración, y esta compañía, como está en plena reestructuración y es verdad que es más pequeña, y es verdad que hay más cosas que pueden llegar a salir mal, precisamente porque es más fácil que quiebre esta compañía que quiebre una empresa grande que tiene más capital detrás respaldándola para poder seguir haciendo inversiones, haciendo reestructuraciones, etcétera, etcétera, mientras que esta, si hace una o dos adquisiciones malas, ya puede ser incluso la quiebra de la propia empresa, porque al ser pequeña, como se gasten todo el capital en una sola adquisición que sea mala, pues eso puede suponer un riesgo enorme para nuestra inversión y para la empresa, por supuesto. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Todo esto te lo estoy comentando porque, como ves, este es el ejemplo de una empresa pequeña que sí, que puede tener potencial, que sí está pasando por ciertos momentos de dificultades, que para muchos inversores este tipo de empresas son muy atractivas precisamente porque, oye, es que tienen problemas, por tanto están muy baratas, por tanto si yo compro ahora a estos precios y se multiplica por 2, por 3, por 4, es posible que si arreglan los problemas, pues en pocos años multiplique por varias veces mi capital. Claro, eso para todos los inversores novatos siempre suele ser muy atractivo, conseguir una enorme rentabilidad en poco tiempo. Pero aquí es donde también hay que valorar, digamos, la parte de resiliencia y seguridad de ese crecimiento, y también digamos que el potencial upside que te puede dar con el riesgo que tiene. Es decir, siempre tenemos que valorar el ratio riesgo-recompensa. En este caso, si nuestra recompensa puede multiplicarse por 4, puede ser interesante siempre que el riesgo sea 1, pero si también nuestro riesgo se dispara un por 4 y podemos multiplicar por 4, pero también nuestro riesgo hay 4 veces más probabilidades de que salga mal la cosa, pues evidentemente a lo mejor puede que no nos interese invertir en ciertas empresas. Esta empresa, como ya te digo, te la he traído al canal precisamente porque es una empresa que me parecía y me parece atractiva, es decir, es una small cap o una micro cap que, como ves, ha estado generando grandes crecimientos, tanto orgánicos como inorgánicos, pero se ha reestructurado, ha hecho ciertos cambios, y hay que verificar durante los próximos trimestres que siguen haciendo las cosas bien. Estos cambios, sí, puede que nos digan, vamos a hacer estos cambios, vemos un futuro prometedor, etcétera, etcétera, pero los cambios son ahora. Y el próximo trimestre, el próximo ejercicio fiscal 2025, 2026, 2027,
No sabemos lo que van a hacer, no sabemos si las adquisiciones del nuevo equipo directivo y de la nueva reestructuración de la empresa va a funcionar o va a tener sentido. Por tanto, con esta empresa, fíjate que aunque pueda parecer que tiene un enorme potencial, hay que tener mucho cuidado y recuerda que todo esto debemos tenerlo en cuenta a la hora de incorporar un peso o asignarle un peso a esta compañía a nuestra cartera. Todo esto que te he comentado es muy importante hacer la reflexión previa antes de elegir si invertir o no en esta empresa, porque es verdad que sí hay potencial si se recupera la empresa, si hace las cosas bien, pero también hay mucho más riesgo y eso hay que valorarlo. Por tanto, no creo que tenga sentido asignarle mucho peso a esta posición. Aún así, ahora yo me voy a ir a la parte de valoración y voy a intentar hacer, digamos que una estimación expectativa. Realmente sería más expectativa que estimación porque realmente están en plena reestructuración y yo no puedo adivinar cuándo van a arreglarse las cosas ni cómo lo van a hacer de bien o de mal. Entonces digamos que aquí yo ya soy consciente de que parto de ciertos supuestos. Entonces yo aquí en cuanto a PER, fíjate que el histórico no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí la media del último año nos dice que 12 veces. A 3 años, fíjate que 18 veces. A 5 años, 19 veces. A 10 años, fíjate que 14 veces. Y realmente tú dices, claro, en 2021 estuvo súper distorsionado, pero entonces tú ves más o menos aquí una línea de media 15 veces. Mira, perdona, 15 veces por este negocio se pagaría, si miras comparables, como te decía, Judge Scientific, que sí es una empresa que lo está haciendo bien y que esa empresa, por supuesto, digamos que es el ejemplo claro de el tipo de empresa del mismo sector que hace las cosas bien y que el mercado entiende que tiene cierto potencial, pues por supuesto sí puede merecer esas 15, 20 veces, por supuesto, pero en el caso de SDI ahora con la situación actual, el mercado te la está ofreciendo a 11, tú podrías decir, no, la media son 15, pero claro, se le tiene que asignar 15 veces si la empresa consigue reestructurarse, si consigue hacer las cosas bien, porque si a partir de ahora el crecimiento inorgánico y orgánico van a ser peor que antes, porque el mercado le va a pagar 15 veces, si antes le pagaba 15 y como viste el histórico tenía crecimientos o ha tenido crecimientos en los últimos 5 años del 28% anual, porque ahora va a pagarle 15 veces cuando va a crecer menos orgánicamente y a lo mejor inorgánicamente tampoco lo hacen tan bien como antes. Por eso, digamos que yo en este caso no sé exactamente qué múltiplo aplicarle y sí te diría que más o menos teniendo en cuenta, digamos que se mantiene este múltiplo, que es el único escenario posible que veo viable, porque hay mucha incertidumbre, porque es una empresa de adquisiciones que a diferencia de CTS no está cambiando para solo ser orgánica y que le dé una mayor recurrencia y visibilidad de ingresos al mercado. No, van a seguir con crecimiento inorgánico, es decir, a saber tú si esas adquisiciones se harán bien o se harán mal, y también crecimiento orgánico se reduce, por tanto la certidumbre de ingresos es menor. Yo, por tanto, me quedaría con la compañía como en un escenario más estándar, creo que 11, 12 veces es lo que se debería de pagar por esta compañía mientras existan incertidumbres, entre 10 y 12 veces. Aunque es verdad que lo lógico es que para esta compañía se podría pagar 15 o 18, eso sería en el momento en el que todos los problemas, al igual que te expliqué con el análisis de 3M, que te lo he subido en el canal recientemente, hasta que no se arreglen los problemas o no se reestructure la empresa o no se demuestre que todo lo que están haciendo lo hacen bien, realmente no tiene sentido asignarle 15, 20 veces o 15, 18 veces, mejor dicho. Por tanto, yo ahora lo que voy a hacer es una pequeña estimación teniendo en cuenta el múltiplo de 12 veces, ligeramente superior, presuponiendo que todas estas cosas van saliendo más o menos según lo esperado. Y es posible que el mercado, si ya está pagando 11,72 veces, pues pueda pagar un poquito más, 12. Ahí es donde está el sentido. Por tanto, en cuanto a estimaciones, fíjate que lo que nos dicen aquí los analistas, vamos a EPS normalizados y fíjate que solo nos muestran hasta 2025. No hay ni analistas cubriendo esta compañía.
Y aquí es lo que viene lo siguiente, 2024, que es lo que han presentado, que como ves aquí está la E, es decir, todavía no han ajustado, pero es verdad que se esperaba decrecimiento para 2024, por eso no ha caído tanto, porque ya había caído anteriormente, porque ya el mercado sabía que iba a presentar malos resultados para este año, pero no están ajustados, como puedes ver, a los datos oficiales presentados, porque como te estoy diciendo, lo acaba de presentar ahora y yo te estoy trayendo este análisis de la empresa un día después, pero digamos que estoy haciendo este vídeo al momento de estos resultados. Entonces, como ves, resultados para 2024 negativos, pero para 2025 se esperaba una recuperación del 5%. 5%, y recuerda que el crecimiento orgánico que esperaba la compañía era entre el 5 y el 8%. Por tanto, esto tiene sentido y por tanto, digamos que en cuanto a EPS normalizados que generen 0,07, eso quiere decir que tendría cierto sentido, es decir, un 14% de crecimiento, un poquito más de lo que generan este año. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que tendríamos que tener en cuenta es que a un año vista, por ejemplo, en cuanto a EPS normalizados, si realmente la compañía llegara a presentar estos 0,07, pero fíjate que aquí nos dice que esperan que crezca unos EPS al 15%, cuando la compañía, por supuesto, fíjate que aquí lo que están sumando de EPS es crecimiento inorgánico 10% más crecimiento orgánico 5%, lo que quiere decir que llega a ese 15%, este 0,07 puede ser viable. Si vamos a la calculadora, aquí multiplicamos 0,07 y en este caso lo multiplico por 12 veces, que es el múltiplo que te comentaba, fíjate que ya serían 0,84. 0,84 a un año vista, pero recuerda que la compañía ahora mismo está a 0,65 o a 65 peniques, pero lo importante es, aparte de que existe este upside, lo interesante es que recuerda que el equipo directivo decía que para este próximo año esperaban también que fuera floja la cosa y por tanto puede ser que incluso, aunque ellos nos hayan dado este guidance, puede que incluso sea peor de lo que ellos han estimado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta compañía? Pues que con esta compañía, una vez se reestructuren y una vez consigan volver a la senda del crecimiento con las adquisiciones más el crecimiento orgánico optimizado, pues sí pueden crecer de media, como te digo, a ese 15% anual. Lo que obviamente nosotros, si el mercado siguiera pagando las 12 veces que te estaba comentando que está pagando actualmente, piensa que de aquí a 2027, 2028, 2029, etcétera, si creciera ese 15%, al final, obviamente, si el mercado paga el mismo múltiplo, nosotros tendríamos ese 15%. ¿Cuál es el potencial que tenemos con esta inversión? Pues que además de ese 15%, pues que digamos que la compañía optimice la parte orgánica y que ya no crezcan al 5, sino más cercano al 8 y que luego, por supuesto, la parte inorgánica, en vez de un 10, pues que crezca un 11, que crezca un 12 o incluso con ese 10 ya tendríamos un 18% anualizado. Por tanto, con ese 18% anualizado más un potencial re-rate de múltiplo, a lo mejor en vez de 12 veces, pues a 14, un poquito más, fíjate que ya la rentabilidad anualizada no sería de ese 18 de EPS, en este caso sumando crecimiento orgánico e inorgánico, sino más del 18 más el re-rate de múltiplo. Te podrías ir incluso al 20% anual. Pero ahora te pregunto, ¿cuántos años crees que tardará esta empresa en reestructurarse o en más o menos demostrar al mercado que ese crecimiento orgánico vuelve a ser creciente, sólido y sostenible y que por supuesto el crecimiento inorgánico lo siguen haciendo bien año tras año a pesar de que estamos en un entorno complejo macroeconómico? Recuerda que el mercado también tiene que coger confianza y empezar a tenerle menos miedo a estas empresas que crecen de forma inorgánica, es decir, empresas que necesitan financiación adicional para crecer de forma inorgánica y de momento eso no está siendo así y hasta que no bajen tipos de interés, no baje la inflación, etcétera, etcétera, puede que no veamos ese escenario. Por tanto, como digo, todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero aún así, digamos que este tipo de compañía parece interesante, pero eso sí, tenemos que tener en cuenta qué peso le vamos a asignar, sobre todo para que no nos afecte negativamente a nuestra cartera y así poder tener un buen resultado a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de SDI. Como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.